Yo creo que el romance de Sosa Cordero es el romance que tienen todos los correntinos, que somos hijos de paraguayos, descendientes de paraguayos, vecinos de los paraguayos, y que hablamos la misma lengua que los paraguayos. Tenemos un género que tiene la misma división musical. La polca correntina es hija de la polca paraguaya, o hermana, si se quiere. Y Sosa Cordero se crió en ese ambiente, con mucha relación con el Paraguay, con las radios paraguayas, con la música, con los instrumentistas, y además hablaba un perfecto guaraní. Así que yo creo que no es indivisible la figura de Sosa Cordero con la música nativa, ya sea polca o chamamé. Las embajadas artísticas de la década del 20 estaban integradas por paraguayos y correntinos, pero como la música correntina todavía no tenía ni denominación, ni rótulo, ni grandes exponentes, todas las orquestas tenían la denominación de orquesta guaraní. Entonces, nuestro querido amigo Amparo Úbeda, por ejemplo, de origen sauceño radicado en Curuzú, era director de la orquesta de Radio El Mundo que se llamaba Orquesta Guaraní de Amparo Úbeda. Allí tocaba Damasio Esquivel, que era rosarino, hijo de paraguayos, pero también tocaba Feli Pérez Cardoso, que era paraguayo. En la orquesta de Samuel Aguayo participaba Sosa Cordero y participaba Julián Alarcón, que era paraguayo, pero también participaba, por ejemplo, Emilio Chamorro. Entonces, el trío de don Herminio Jiménez, que lo tuvimos muchos años en Corrientes. Herminio era paraguayo y lo integraba Chamorro, que era correntino, y el tercero, Mauricio Cardoso Campo. Entonces, esas carteleras guaraníes no hacían distinción de paraguayos y correntinos. Litoraleños, perdón. Lo que sí los paraguayos se encargaban de que su música difundiera bajo el rótulo de música paraguaya. Por eso durante casi 8 o 9 años se grabó música paraguaya y no música correntina. Esa es la situación que encuentra Sosa Cordero cuando comienza a manifestarse como artista. Él, que era periodista además, se acerca a las radios y allí se contacta con Juan Carlos Casas, que era directivo de Odeón, y pasa a integrar la embajada de Samuel Aguayo. Las primeras obras que compone Sosa Cordero, las hace para Samuel Aguayo, que era la figura central de RCA Víctor. Y allí Juan Carlos Casas le encarga a Sosa Cordero la composición de una obra que no sea en guaraní, porque si bien había muchos pedidos, la gente no entendía lo que se hablaba. Entonces, Sosa Cordero compone Anaí, que es la primera composición totalmente en castellano. Hoy lloran arpegios que son para ti, Anaí. ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí. Sosa Cordero entendía que como el nacimiento de la palabra chamamé se debe a un tratamiento despectivo que le dio Samuel Aguayo en la grabación de la primera obra, 11 de febrero de 1931, la primera obra donde nace el chamamé fonográficamente. ¿Qué dijo Samuel Aguayo? Bueno, vamos a grabar así algo a los chamamé. Y el rótulo de Corrientes Potí dice chamamé correntino. Muy bien. Como hay una larga discusión sobre eso, aparentemente hay otra gente como Pocho George que abona la teoría de chamamé a otro origen. Sosa Cordero empezó a combatir la teoría de que se trataba de una cosa hecha a la ligera. Entonces, él propuso el término campera. Las grabaciones de Sosa Cordero de sus primeras obras, Juan Payén, Naranjerita, por ejemplo, Cambacuá, que fue la primera que grabó, dice campera o dice polca. Más allá de lo folclórico, Osvaldo Sosa Cordero, en su primera etapa de compositor, es más prolífico en el género tango. Como te conté, los pasillos de las radios eran un caldo de cultivo artístico muy importante, porque también hay que entender que en aquella época muchas de las cancionistas, Dora Davis, Dorita Norby, toda esa gente, eran además locutoras, actores de radioteatro, o sea, la radio era todo. Entonces, el vínculo que se formaba entre los artistas era muy fuerte. Y es así que
en esa etapa, por ejemplo, Sosa Cordero conoce a Gardel y le compone un tango y Gardel lo estrena, que es el tango Embrujo. En 1931, o sea, en la misma fecha o tal vez un poquito antes de la edición de su primera obra Naranjerita, de su primera obra en castellano, perdón, él le compone exclusivamente para Gardel el tango Embrujo y Gardel lo graba, lo estrena y lo graba. O sea que imagínate el espaldarazo que significaba para un joven que semejante monstruo le grabe un tema. O sea que él fue muy prolífico en el género tango y en esa etapa pareciera que lo que más le atraía, vos sabés que era un artista pero multifacético y muy exitoso en todas las ramas, en esa etapa estaba muy entusiasmado con el teatro. Hizo obras de teatro para los paraguayos, Buenas noches Paraguay por ejemplo, y también para Olinda Bozán, que era la primer figura del teatro argentino. Obras de género costumbrista, de tango, de los orilleros, de los guapos y de todas esas cosas. O sea que prácticamente compuso tango y folclore a la par. Sosa, yo creo que es un hombre incansable como primera medida. Él tuvo premios literarios, tuvo premios como dibujante, tuvo premios de la música, tuvo innumerables. Él en el 59 gana un concurso de tango con Sebastián Piana, con el tango Buenas noches Buenos Aires. Y en ese entonces se produce la explosión del carnaval correntino. El furor de la década del 65, 66, cuando Araverá y Copacabana realmente tienen un despegue muy importante, hay que hablar, creo que la persona es Belén Jantus, probablemente la persona más indicada, o la rubia Meana Colodrero, por ejemplo. En ese momento se produce un apoyo muy importante al carnaval y despega. Entonces alguien le encarga, no sé quién, y Sosa compone 24 obras. Le hizo las 3 comparsas principales, Copacabana, Araverá y Frufru, una comparsa que ya no existe más, pero que era importante en ese momento, y las canciones que conocemos todos. Y además compone una marcha que a mí me parece una verdadera joya, que es Capital del Carnaval. Capital del Carnaval es mi hermoso litoral. Eso es precioso. Bueno, él lo hizo, compuso las 24 obras y las grabó con una orquesta seleccionada por él. Yo no sé cómo componía Sosa Cordero, pero tiene un valor muy especial porque además en el 80% de las obras clásicas de él, Cambacoa, Juan Payé, Tropeando, es autor de letra y música, lo cual pone de relieve también una faceta muy particular. Vos sabés que hay mucha gente que se destaca como autor o como compositor, pero un hombre tan prolífico y que además sea autor de letra y música, realmente creo que lo pone en una estatura con pocos ejemplos en la música argentina. Ya no hablemos de chamamé ni de litoral. A nivel música argentina hay pocos paralelos de Sosa Cordero. Sosa, como te decía, que fue muy prolífico, él participaba en la academia, por ejemplo, en la Academia Guaraní. Él es uno de los fundadores de la Academia Argentina de Guaraní. Y en la década del 60 se empiezan a generar los primeros foros que tienen que ver con un hecho especial, que es en el año 64 se celebra en la Argentina el primer congreso de folclore, un congreso internacional de folclore. Y se llegaron a un montón de conclusiones de las cuales Sosa Cordero estaba en contra de la mayoría. Y en ese entonces teníamos un embate muy importante de la litoraleña y canción del litoral. Los géneros discográficos evitaban la palabra chamamé y dejaban exclusivamente el chamamé para lo del chamamé jocoso, el chamamé chabacano. Entonces, los del sur del litoral, llámese Santa Fe, Entre Ríos, empezaron a grabar, por ejemplo, el Cholo Aguirre lo hacía como litoraleña, Ariel Ramírez lo hacía como canción del litoral, Zampayo y Linares Cardoso lo hacían también como aire del litoral. Y Sosa Cordero entiende que es el momento de generar una discusión sobre el origen del género y empezar a hablar de chamamé. Como te conté antes, él 30 años atrás estuvo en contra de la palabra chamamé por una cuestión de que la consideraba despectiva. Entonces promueve Sosa Cordero, y este es un hecho muy importante, promueve lo que finalmente fue el primer festival de folclore del litoral que se hizo en Misiones. Hubo mucha gente que participó en la creación del festival, pero Sosa promueve el foro sobre el tratamiento del género. Se hizo en el año 64 y participaron destacados investigadores como Raúl Cerruti del Chaco, por ejemplo, Ramón Ayala, Lucas Braulio Areco, santotomeño de nacimiento pero misionero por adopción. Esa gente dio marco al primer festival de folclore, pero lo que es más importante, se creó la primer cátedra de investigación o foro de discusión del origen para hablar de chamamé. Y fue un hecho muy importante, se editó un trabajo de conclusiones, que tengo la suerte de tenerlo, se llama Chamamé,
Todos los conjuntos de primera línea de la época participaron del festival y del foro de manera gratuita. Llámese Coco Marola, Montiel, Raulito Barbosa, Ramón Ayala. Eso tuvo también la firma de don Osvaldo Sosa Cordero, que a partir de allí, bueno, participó como jurado como conferencista de todos los foros de chamamé que vinieron a continuación. El paisano correntino no solamente silba muy bien, sino que hace cosas dificilísimas con las melodías. Por ahí escucha, hay vos chamamé que tienen una línea melódica dificilísima de hacer con el instrumento, el hombre lo hace silbando. ¿Y por qué un paisano de Liberá? Yo te llevaría a otra pregunta. ¿Cómo hace Pedro Montenegro, concepcionero, nacido en Cagüí Arroyo, un paraje que hasta el día de hoy no se puede acceder? ¿Cómo hace para tocar el acordeón como toca? O Néstor Amarilla, otro concepcionista ilustre. ¿De dónde sacaba? Bueno, eso es lo que Pocho Rocha está investigando como eslabón perdido, de la relación entre el guaraní, la facilidad que tenía para el arte, que se tradujo en la creación de música e instrumentos de los jesuitas, y el paisano correntino. Creo que hay un solo hilo conductor. Indudablemente la etnia que poblaba estas tierras, los pueblos originarios de estas tierras, tenían una facilidad descomunal para la música. Por eso nace un Pedro Montenegro, por eso nace un Sosa Cordero, por eso el paisano sube a caballo y silba. Creo que por ahí está la cosa. Pedro Montenegro, nacido en una familia de músicos donde todos eran guitarristas y nadie tocaba el acordeón. En realidad hay que entender que el acordeón era de difícil acceso para una persona de escasos recursos económicos. Y don Pedro, que tuvo un problema de visión muy importante, que hasta el día de hoy casi no se puede manejar solo, se hacía 2 leguas a caballo a la única radio que había en la zona para escuchar a don Ernesto Montiel. Él era criatura y ya tenía la inquietud de escuchar a los grandes acordeonistas. Y tuvo la suerte de venir a Radio Corriente, donde lo escuchó Antonio Nis, y Antonio Nis lo llevó a Buenos Aires y le hizo una prueba con Montiel. Yo creo que Pedro Montenegro, dicho por Roque González, que Roque González está considerado tal vez el más grande acordeonista de la historia del chamamé, y Roque dice que el renovador, el hombre que hizo que todos toquen como tocan ahora, Nini Flores por ejemplo, es Pedro Montenegro. Una persona de un estilo increíble, y hay pocas explicaciones para la forma de tocar de Pedro. Tenemos la línea de Néstor Amarilla, concepcionista, que es un hombre que tocaba 2 hileras muy bien, pero lo que hace Pedro Montenegro con el acordeón es una cosa que hoy sigue siendo irrepetible, muy difícil de explicar.